Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Cuando lo encuentren, digan amén, para saber que ya lo encontraron, orar y entrar de lleno al estudio. ¿Ya lo encontramos? Entonces oremos una vez más todos juntos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, porque por el poder de tu Espíritu tú sigues enseñándonos lo que necesitamos aprender de tu palabra, Señor. Sigues enseñando esos principios bíblicos, esos principios prácticos que debemos de poner en nuestra vida, Señor, que debemos aplicar a nuestra vida. Y Padre Santo, te somos agradecidos porque no nos has dejado a la buena de Dios, por así decirlo, sino que has usado a tu Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos todo lo que está en tus Escrituras y cuán importante es que las mantengamos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Así es que nos ponemos en tus manos y pedimos que nos sigas guiando y dirigiendo a través de estas páginas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, pues estamos en el capítulo 49 de Isaías. Y la semana pasada comenzamos con la primera parte de lo que se considera como la promesa de Dios de un día restaurar a Sión. Y hablamos de cómo Sión es el monte sobre el cual está edificado Jerusalén. Por eso se le llama Sión. No sé si han escuchado ese término antes, pero por eso se le llama Sión. Estamos viendo entonces la promesa de Dios de restaurar a Sión. Y esa restauración implica que el pueblo de Israel volvería a poblar la tierra, iba a volver a la tierra. Sí, iba a volver a la tierra de donde fue llevado, exiliado por Babilonia. Y se anticipa que cuando el pueblo vuelva a su tierra, va a volver con más gente de la que fue llevada en cautiverio. Porque mientras estuvieron en cautiverio, siguieron teniendo hijos e hijas, y esos hijos e hijas se casaron, y esos hijos e hijas tuvieron hijos de nuevo, hijos, etcétera, etcétera. Entonces siguieron reproduciéndose, siguieron viviendo como hubieran vivido en su propia tierra, porque eso fue lo que el Señor les dijo. Que construyeran casas, que sus hijos se casaran con las hijas y las hijas con los hijos, y que siguieran viviendo como si estuvieran en su tierra. Y el Señor los estaba bendiciendo aún en el cautiverio, ¿sí? Entonces estamos anticipando, y ellos estaban anticipando de que iba a volver más gente de la que había sido llevada en cautiverio, obviamente. Entonces noten lo que dice el versículo 19 a raíz de ello. Ciertamente tu tierra devastada, arruinada y desierta, será demasiado estrecha para la multitud de tus habitantes, y los que te destruyeron serán apartados y alejados. Y de nuevo, aquí el Señor le está prometiendo a su pueblo que crecería tanto que la tierra que habían ocupado antes sería demasiado pequeña para la cantidad de gente que volvería a habitarla. La tierra que habían ocupado antes sería demasiado pequeña para la gente que volvería a habitarla. Esto podemos ver claramente que es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le prometió a Abraham acerca de la descendencia, etcétera, etcétera? Le dijo él que su descendencia iba a ser más grande que el número de estrellas en el cielo. Y de hecho le dijo también que su descendencia iba a ser más grande que los granos de arena en el mar, ¿verdad? Entonces, esta es una promesa que Dios le había hecho a Abraham ya. En Génesis capítulo 15, lo van a poner en la pantalla ahorita. Génesis capítulo 15, los versículos 5 y 6, dice lo siguiente: entonces lo llevó afuera Dios a Abraham, y ahí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. ¿Alguna vez han tratado de contar las estrellas? Ya, yo sí he tratado de contar las estrellas. Me acuerdo una vez que estábamos en Borrego Springs, en un retiro de pastores, y en Borrego Springs es puro desierto, y nos fuimos a lo más alejado de la ciudad que pudimos, y porque no hay luz, porque no hay edificios, porque no hay nada, las estrellas se ven clarísimamente. Entonces, para tratar de contarlas, algunos de nosotros empezamos, ¿verdad? Si aquí hay 100, después si lo multiplicamos, es imposible. Entonces, lo que el Señor le está tratando de decir aquí es que si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de personas que va a haber en tu descendencia. Versículo 6 le dice: y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Noten que no dice que Abraham creyó en el Señor, dice que Abraham le creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Y lo he mencionado antes, pero creo que es importante que lo mencionemos cada vez que surge, que no se trata nada más de creer en Dios.
la vida cristiana no se trata nada más de creer en Dios, sino que se trata de creerle a Dios, de creer que sus promesas son verdaderas, de creer que tiene el poder para cumplir esas promesas, de creer que sus promesas en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Entonces, cuando le creemos a Dios es cuando en realidad se manifiesta la fe verdadera, la fe que salva, y es cuando nuestra fe es fuerte y es poderosa. ¿Por qué? Porque estamos creyendo al Dios que nos ha dado sus promesas. Entonces, podemos decir, yo creo en Dios, pero le creemos a Dios que por medio de su Hijo Jesucristo nos va a salvar y nos va a llevar al cielo un día. Sí, porque si le creemos, entonces estamos poniendo nuestra fe verdaderamente en donde debe de estar puesta. Pero si nada más creemos en Dios, ¿saben quién también cree en Dios? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, si es nada más creer en Dios, los demonios también se podría decir que pueden ser salvos, ¿no es cierto? Pero no es creer en Dios solamente, es creerle a Dios que lo que nos promete en su palabra, Él lo va a cumplir. Sigue diciendo en el versículo 20, aún los hijos de tu orfandad te dirán al oído, este lugar es demasiado estrecho para mí, hazme un espacio habitable. De nuevo, aquí está hablando como si Jerusalén estuviera hablando, como si las ciudades de Israel estuvieran hablando, sí, como si se estuvieran quejando. Pero esta queja de que el lugar es demasiado pequeño es en realidad un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque significa que el Señor hará crecer a su pueblo. Hará crecer a su pueblo, seguirá haciéndolo crecer, seguirá causando que el pueblo sea fructífero y que nunca termine, nunca desaparezca la descendencia de Abraham, porque eso fue lo que le había prometido. Ahora, esta profecía apunta al regreso de los exiliados a Jerusalén. ¿Sí? Bajo Esdras y Nehemías, los exiliados construyeron una ciudad. Y si quieren leer acerca de esto, pueden leer Esdras capítulo 2 o Nehemías capítulo 7. Pero van a construir una ciudad relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque la iban a hacer apurados, porque iban a levantar los muros de la ciudad apurados, porque iban a estar tratando de defenderse de sus enemigos al mismo tiempo que van a estar construyendo. Entonces la ciudad que finalmente iban a construir iba a estar demasiado pequeña para la cantidad de gente que iba a volver a Jerusalén después del exilio. Pero también estas escrituras, estas profecías que estamos viendo aquí en Isaías 49, en diferentes partes, también las podemos aplicar al regreso de los judíos a su tierra, la tierra prometida, por ejemplo en 1948, ¿sí? Porque los judíos hay varias veces que han sido llevados, exiliados, echados fuera de su tierra por Dios, pero también ha habido varias veces en las que Dios los ha traído de nuevo. Los ha traído. Entonces, muchas de estas profecías tienen un cumplimiento, y se los he dicho antes, un cumplimiento inmediato, muchas tienen un cumplimiento intermedio, y muchas tienen un cumplimiento de los tiempos finales. Y esas son las cosas que nos debemos de fijar. Ahora, en Mexicali usamos la palabra clavarse. Y clavarse quiere decir poner demasiado énfasis en algo. Y creo yo que uno de los problemas de los cristianos a menudo cuando tiene que ver con la profecía es que se clavan demasiado en lo que están viendo ahí enfrente y no se ponen a pensar en cómo o qué principios nos está presentando Dios a través de esas profecías que podemos aplicar a nuestra vida diaria. ¿Sí? Aplicaciones prácticas, aplicaciones espirituales, ¿sí? Que debemos aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, como decimos en Mexicali, no nos clavemos tanto en la profecía que se está dando, sino en los principios bíblicos que nos pudiera estar presentando para que los podamos poner por práctica en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, podemos aplicar estas profecías que estamos leyendo al regreso de los hijos de Israel a Jerusalén después del cautiverio, Israel en Asiria y a Jerusalén en Babilonia, pero también las podemos aplicar al regreso de los hijos de Israel a su tierra en 1948. Y algunas de estas profecías, como les estoy diciendo, también podemos aplicarla a un cumplimiento lejano de la profecía. O sea, cuando el Señor reúna a todo su pueblo en la venida del reino de Jesús. Porque el Señor Jesucristo vino la primera vez, ¿sí? ¿Estableció su reino? No, porque cuando establezca su reino se va a sentar en el trono de su padre David y va a reinar sobre toda la tierra. Eso no lo hizo. Vino y presentó el reino de los cielos.
Y vino y nos dijo cómo podemos llegar a ser parte del reino de los cielos, pero no estableció su reino como las escrituras dicen literalmente. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Sí, entonces, algunos eruditos bíblicos, de nuevo, ven que el cumplimiento lejano de esta profecía es la reunión del pueblo del Señor en la venida del reino de Jesús, una vez que lo establezca aquí en la tierra. Primero por 1000 años y luego eternamente. ¿Sí? En Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7, un pasaje que todos tenemos bien aprendido, se nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado o el reinado, podríamos decir. Y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y luego noten en el versículo 7, la extensión o lo largo o los límites de su imperio o de su reino y de la paz que va a traer. ¿Qué dice ahí? No tendrán límite. No tendrán límite. ¿Israel tiene límites ahorita? Claro que sí, por todos lados tiene límites, el mar Mediterráneo, el Líbano por allá arriba, Egipto por acá abajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando el Señor establezca su reino, como se nos dice en las Escrituras que lo va a establecer, no va a tener límites. Y también lo que no va a tener límites va a ser la paz que va a traer. Vamos a ver más acerca de eso más adelante. Sigue diciendo ahí el versículo 7, reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, en las primeras dos instancias, volviendo de Babilonia, ya se hizo. En la segunda instancia, volviendo de todo el mundo y reunirse de nuevo en la tierra de Israel, ya se hizo en 1948. Y siguen viniendo más y más judíos de más y más lugares, etcétera, que quieren volver a su tierra para vivir el resto de sus vidas ahí. Pero va a llegar el día en que todo Israel, no nada más los judíos, sino también los gentiles que ahora formamos parte de Israel por medio de la adopción en la fe, vamos a estar ahí con ellos también. Entonces, el Señor Jesús vino a traer su reino de paz. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo vino a traer su reino de paz aquí a la tierra? ¿Por medio de qué? De su muerte, de su resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a eso vino. ¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles cuando anunciaron a los pastores que el rey de los Mesías había nacido en Belén? ¿Qué les dijo? Paz en la tierra y buena voluntad a los hombres. Entonces Jesús vino a que pudiera haber paz entre el hombre y Dios. Pero el hombre y Dios tienen que unirse en Cristo Jesús. Y si no es por medio de Cristo Jesús, no puede haber esa paz entre Dios y el hombre. Es forzosamente a través de Jesús. Y eso es uno de los principios que tenemos que entender. Que la única forma en la que cualquiera de nosotros puede tener paz con Dios, verdadera paz con Dios, es por medio de Jesucristo. No es por medio de las cosas que hagamos, no es por medio del conocimiento que tenemos, no es por medio de cuánta Biblia leamos, cuántas veces vayamos a la iglesia, qué tanto demos en diezmos y ofrendas, qué tanto... La única cosa que nos trae paz a nosotros, entre nosotros y Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús vino a traer su reino de paz por medio de su muerte y su resurrección al corazón del creyente, y esa es la paz que tenemos ahorita actualmente. ¿Sí? Pregunta. ¿Todos estamos en paz ahorita? ¿No hay nada que nos preocupe? ¿No hay ningún problema? ¿No hay ninguna preocupación? ¿No hay ninguna tristeza? ¿No hay ninguna enfermedad? ¿No hay nada que nos esté aquejando? Algunos quizás estén en esa posición, pero otros no estamos en esa posición. Nuestra hermana María Eugenia, por ejemplo, ahorita me imagino que ha de estar pensando a qué horas va a salir mi vuelo, a qué horas voy a llegar, quién va a ir por mí, qué voy a hacer cuando llegue, cómo voy a hacerle para usar esta oportunidad para predicar el evangelio, etc. Y aunque hay cierta paz en su corazón porque conoce al dador de la vida, de todas maneras hay cierto, ¿verdad? Por todo lo que tiene que hacer y por todo lo que va a tener que hacer. Sí, entonces todavía no tenemos esa paz que nosotros queremos tener, pero el Señor vino y nos dio por medio de su muerte y su resurrección paz en nuestro corazón en este tiempo. ¿Sí? Antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y lo vamos a ver en un par de semanas en nuestro estudio de Juan, en Juan capítulo 14 y el versículo 27. Juan capítulo 14 y el versículo 27, noten lo que les dice.
La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Entonces, ¿cómo cristianos tenemos paz con Dios? Si tenemos paz con Dios, todo lo demás en realidad es secundario. Porque tenemos paz con la persona más importante del universo con el que debemos buscar la paz. ¿Por qué? Porque esta persona, que es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, es el que en un momento dado puede juzgarnos y enviarnos al infierno por toda la eternidad. Pero como tenemos paz con Él por medio de Jesucristo, entonces, ¿qué les dice ahí? No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, porque yo les he dado mi paz. Ahora pónganse a pensar en lo que iba a suceder después de que el Señor les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué iba a suceder? ¿Lo iban a arrestar? ¿Sí? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Iban a correr por todos lados? ¿Pedro lo iba a negar? Etcétera. Entonces, el hecho de que Jesús esté en nuestras vidas no quiere decir necesariamente que siempre vamos a estar en paz. Pero lo que sí quiere decir es que podemos tener paz con Dios por medio de Él y que mientras tengamos esa paz, todo lo demás no nos debe preocupar. Ay, las guerras entre Rusia y Ucrania y lo que está pasando en Irán y lo que está pasando en Centroamérica y lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en México, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, aunque debe de ser para nosotros razones por las cuales debemos estar en oración por todas esas cosas, no deben robarnos la paz porque tenemos la paz que el Señor Jesucristo nos dio para con Dios. Amén. En Juan capítulo 16 y el versículo 33, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Noten que no dice en el mundo quizás vayan a tener aflicción. No dice, si pasan las cosas de cierta forma, si estas cosas llegan a suceder, si esto les llega a pasar, van a tener... No, tenemos aflicción. A veces desde que nos levantamos tenemos aflicciones, algunos de nosotros. Desde que nos levantamos tenemos preocupaciones, tenemos problemas físicos, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas espirituales, tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la escuela, problemas. ¿Sí? Pero el Señor nos viene y nos trae paz. Por eso todo lo que nos ha dejado en su palabra es para que en Él tengamos paz. En el mundo lo que es más seguro es que vamos a ser afligidos, pero debemos confiar en Él porque Él ya venció al mundo. Ahora, Pablo también nos habla de esta paz y nos exhorta a que vivamos en esa paz, a que busquemos esa paz. Y nos dice a través de su carta a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, noten, no se preocupen por qué. ¿Quién puede hacer eso? Levante la mano. Está difícil, ¿verdad? No se preocupen por nada, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, pues que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos levantamos en la mañana, nos postramos de rodillas, le pedimos al Señor que nos bendiga, le damos gracias por el nuevo día y le decimos, Señor, ayúdame a mantener mi mente en ti, porque Isaías nos dice que aquel que guarda su mente en ti tiene ¿qué? Paz, paz. Versículo 7 sigue diciendo, y que la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Noten que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien no entendemos por qué está pasando lo que está pasando, si bien no entendemos lo que está pasando, cuánto vaya a durar lo que está pasando, etcétera, etcétera, de todas maneras podemos tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque tengamos estas aflicciones y preocupaciones, de todas maneras nuestro corazón está en paz. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestros pensamientos están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y en Él ponemos nuestra esperanza. ¿Sí? En el futuro, Él, Jesús, va a establecer el reino de Dios, que será su reinado de paz, pero primero durante el milenio aquí en la tierra y luego para siempre. ¿Sí? Y eso es lo que las Escrituras nos dicen. Por ejemplo, noten en el Salmo capítulo 29, los versículos 10
y 11 se nos dice, el Señor es el Rey eterno. Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz. Lo bendice con la paz. De nuevo, aunque las cosas estén dando vueltas como remolinos a nuestro alrededor, nuestro corazón debe mantenerse en paz porque nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios. Y todas esas cosas que pasan a nuestro alrededor, aunque dan miedo a veces, sí dan miedo, no les voy a mentir, no voy a decir que a mí no me da miedo, claro que me da miedo. Pero ¿saben qué? No me preocupo tanto porque yo sé que Dios me tiene en su mano poderosa y de su mano nadie me va a arrebatar. Entonces el Señor es el Rey eterno, Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con paz. El problema es que muchas veces nosotros no vemos la paz de Dios como una bendición, porque no andamos buscando la paz de Dios. Buscamos todo tipo de bendiciones, ¿no es cierto? Buscamos bendiciones en la salud, buscamos bendiciones en lo económico, buscamos bendiciones en nuestras relaciones personales, buscamos bendiciones en nuestros deseos de sobresalir, de tener logros, etcétera, etcétera. Pero paz, tenemos que también tener ese deseo de buscar la paz que solamente Dios puede dar. Que Él nos aquiete en nuestro corazón. Que Él aquiete nuestra mente, dejarlo que Él nos calme, ¿verdad? ¿Qué les dice? Les va a decir el Señor Jesucristo también en nuestro estudio de Juan, les va a decir a sus discípulos, ¿creen en Dios? Crean también en mí. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Entonces, si creemos en Dios, creamos en Él y creamos que Él puede hacer todo lo que Él nos dice que puede hacer. Amén. Pero el Señor de nuevo va a venir y va a traer su reinado de paz, primero durante los 1000 años, el milenio, pero luego después para siempre. E Isaías nos habla acerca de esto también. Y esta es la paz que todo el mundo, esta es la paz que toda la humanidad está buscando y ha estado buscando por 6000 años, pero no ha podido encontrar. ¿Por qué? Porque la ha estado buscando afuera de Dios, la ha estado buscando sin consultar con Dios, la ha estado buscando fuera de Cristo. Y por más que el hombre trate de traer paz a sus situaciones difíciles aquí en la tierra, fuera de Cristo no se puede tener paz. O se puede tener una paz temporal, se puede tener una paz, pero es una paz muy frágil. Pero cuando el Señor establezca su reino y establezca su paz, va a ser una paz que va a durar para siempre. Noten lo que dice Isaías en Isaías capítulo 2, los versículos 1 al 4. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. Creo que lo van a poner en la pantalla ahorita. Ok, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Noten por favor las palabras. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Quédense ahí, noten, en los últimos días. Está hablando de los días finales de la tierra, está hablando de los días en la que la tierra va a estar en revuelta, va a estar la tierra teniendo como contracciones de parto, por así decirlo. Entonces, pero de todas maneras, ¿sí? En los últimos días el monte de la casa del Señor, que es Sión, como vamos a ver más adelante, será confirmado como cabeza de los montes, será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Versículo 3, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá ¿de dónde? De Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos, noten lo que van a hacer, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Esa es la paz que el mundo quiere tener y que la paz lo ha eludido como
se hizo la Liga de Naciones, se hizo las Naciones Unidas, se hizo el OTAN, se hizo todo tipo de organizaciones del mundo que han querido de alguna manera implementar tratados y paz en el mundo. ¿Lo han logrado? No. No, todavía hay guerras por todos lados, hay rumores de guerras. Se habla de una guerra civil aquí en Estados Unidos. Okay, se habla de una guerra civil aquí en Estados Unidos. ¿Va a suceder? ¿Quién sabe? No sabemos. Esperemos que nuestros gobernantes lleguen a calmar sus humos y que de alguna manera logren llegar a tener un diálogo y logren tener un acuerdo en el cual la ley puede ser hecha, puede hacerse que se cumpla sin también sobrepasarse de lo que la ley da permiso para hacer. Pero si no se llega a un acuerdo, ¿qué creen que va a pasar aquí en Estados Unidos? ¿Okay? ¿Qué creen que irá a ser otra guerra mundial como la que hubo para acabar con la esclavitud? ¿Quién sabe? Pero la cosa es que nosotros como cristianos, aunque vemos esto que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos de mantener nuestra mente en Cristo y Él nos llenará de paz. Y recordar que va a llegar el día en el que Él va a imponer la paz por las buenas o por las malas, pero Él va a imponer la paz en la tierra. Pero hasta que no esté Jesucristo en medio de ello, no va a haber la paz que el hombre tanto ha querido tener. Porque por más que ha querido tener paz, nunca lo ha logrado. El versículo 21 de Isaías 49 sigue diciendo, y tú te pondrás a pensar, ¿y quién me engendró estos hijos? Yo me había quedado sin hijos, estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién crió a estos? Me había quedado sola. ¿Dónde estaban estos? Está la ciudad y está el país de Israel, está asombrada la nación de Israel, hablando aquí de cuando volvieran los judíos de nuevo del cautiverio en Babilonia. ¿De dónde salió tanta gente? ¿De dónde ha venido tanta gente? Pues el Señor los ha bendecido aún en el cautiverio. Y eso es algo que tenemos que ver en estos pasajes también, que Dios, a pesar de que ellos estaban en el cautiverio sufriendo, ¿por qué razón? Por su propia culpa, por su idolatría, por su desobediencia. El Señor, ¿qué seguía haciendo? Seguía bendiciéndolos, seguía multiplicándolos. Seguía anticipando que un día iban a volver a su tierra. ¿Sí? Seguía anticipando que un día Él mismo los iba a llevar a su tierra de nuevo. ¿Sí? Versículo 22, noten lo que dice. Así ha dicho Dios el Señor. Miren. Yo levantaré mi mano a las naciones, levantaré a los pueblos mi bandera, y ellos traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas las traerán en hombros. Una vez más, noten que está hablando acerca de las naciones. Levantaré mi mano a las naciones, levantaré a los pueblos mi bandera. De nuevo, aquí está reiterando el regreso de los israelitas de las naciones y no solo de Babilonia, sino que está hablando de cuando el Mesías venga de nuevo a establecer su reino en la tierra y de la futura salvación de todo Israel. Porque de nuevo, todavía no han salido todos los judíos de todos los países en los que se encuentran ni se han ido todos a Israel. Hay muchos judíos todavía fuera de su tierra, pero va a llegar el momento en el que el Señor va a traer a todo judío a su tierra y va a establecer una vez más su reino en la tierra, ¿sí? Y aquí está hablando de la futura salvación de Israel. De nuevo, muchas de las cosas que estamos viendo aquí ya las hemos visto en otros estudios que hemos tenido de Isaías, pero estoy seguro que si ustedes son como yo ya se nos olvidaron. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? ¿Sí? Se nos olvida. Entonces, por eso el Señor a veces lo menciona en diferentes partes del libro y lo menciona de diferentes formas, porque entonces podemos relacionar muchas de las cosas que ya hemos estudiado con las cosas que ahora nos está diciendo y decir, pues sí es cierto, lo habíamos visto antes. Por ejemplo, esto lo vemos en Isaías capítulo 11, los versículos 11 y 12. Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12. Noten lo que dice ahí. Cuando llegue ese día, ¿verdad? Y cuando habla de ese día está hablando del día final o de otro día más lejano. Cuando llegue ese día sucederá que el Señor levantará una vez más, ¿qué?
su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar. ¿Qué dice en el versículo 22? Yo levantaré mi mano a las naciones. ¿Sí? Entonces, Él va a levantar su mano, ¿sí? Para recobrar el remanente de su pueblo que aún está dispersado por todo el mundo. Versículo 12, levantará un estandarte, que otra manera de traducir la palabra que se traduce estandarte aquí es bandera. Levantaré una bandera o un estandarte contra las naciones, y de los 4 confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Entonces, esto es en el capítulo 11, estamos en el capítulo 49, el Señor ya lo había mencionado y el Señor ahora está reiterando lo que ya mencionó antes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Él siempre está sobre lo que ha prometido, siempre está sobre lo que ha dicho, y pase lo que pase, Él no se va a olvidar de su promesa. Porque estoy seguro que para el capítulo 40, cuando pase lo que estamos viendo en el capítulo 49, para ese tiempo el pueblo de Israel ya se había olvidado lo que Él les había dicho en el capítulo 11. Y el Señor está tratando de recordárselos, Y por eso el Señor a veces repite tantas cosas en las Escrituras. ¿Para qué? Para recordarnos que su mente todavía está puesta en lo que Él prometió. Que no porque estemos sintiendo que no está haciendo nada, no está haciendo absolutamente nada, sino que se está moviendo sobrenaturalmente sin que nosotros nos demos cuenta. Sí, pero a menudo nosotros como los hijos de Israel nos desilusionamos como ellos se desilusionaban, y entonces empezaban a buscar soluciones o buscaban ayuda ¿de quiénes? De otros dioses o de otros pueblos. De otros dioses o de otros pueblos. El profeta Jeremías, en el capítulo 16, profeta Jeremías en el capítulo 16, comenzando con el versículo 12, noten lo que dice. Y los hechos de ustedes son peores que los de sus padres, está hablando el Señor aquí con su pueblo, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón y a mí no me obedecen. Qué chulada, ¿verdad? Noten lo que está diciendo el Señor. Y los hechos de ustedes son peores que los de sus padres, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón y a mí no me obedecen. Mis hermanos, que no se vaya a poder decir eso de nosotros. Que nosotros seguimos los dictados de nuestro malvado corazón y no obedecemos la palabra de Dios. Porque debemos poner la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. No importa qué nos diga nuestro corazón, porque nuestro corazón es ¿qué? Malvado y engañoso. ¿Quién lo puede contener? ¿Quién lo puede entender, verdad? O comprender o conocer. Él lo conoce. Entonces nunca debemos de poner los dictados de nuestro corazón, aunque a nosotros no nos parezcan malos, por encima de la palabra de Dios. Debemos obedecerlo a Él. Porque noten las consecuencias en el versículo 13. Por eso voy a expulsarlos de esta tierra. Voy a lanzarlos a un país que ni ustedes ni sus padres conocieron. Ahí servirán a dioses ajenos de día y de noche, porque no voy a tenerles compasión. Quédense ahí, porque no voy a tenerles compasión. Este es del Dios del cual siempre todo mundo dice, Dios es amor. Y aquí es una instancia en la que el Señor está diciéndole a su pueblo, ¿sí? Que por su desobediencia no les va a tener compasión. ¿Cómo les gustaría que Dios les dijera eso? Oh, no, es que nosotros somos del Nuevo Testamento. Nosotros no. Es el mismo Dios el Nuevo que el Antiguo Testamento y viceversa. ¿Sí? Y sí, nos puede tener compasión, pero de todas maneras eso no quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso buscamos serle obedientes, no para ganarnos su favor, su gracia o la salvación, sino porque se supone que ya tenemos su favor, su gracia y somos salvos. ¿Sí? Pero luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 14. Noten, sin embargo, vienen días en que ya no se dirá, viva el Señor que sacó de Egipto a los hijos de Israel, palabra del Señor. Versículo 15, sino que se dirá, viva el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países por donde los había dispersado, porque yo los haré volver a la tierra que antes di a sus padres.
¿Qué nos habla aquí? ¿De qué nos habla aquí? De la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. Y debemos darle gracias a Dios de que fue así de fiel con los judíos, con los israelitas. Porque si fue así de fiel con los judíos y los israelitas que no estaban en Cristo todavía, ¿cómo va a ser con nosotros que sí estamos en Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser con nosotros que sí estamos en Cristo? Su fidelidad va a ser igual o más poderosa todavía que la de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en su Hijo Jesús. Pablo habla de esto en su carta a los romanos, refiriéndose precisamente a cuando todo Israel va a ser salvo en Jesucristo. En Romanos 11, los versículos 25 al 27, noten lo que dice. Hermanos, y está hablándole a gentiles, ¿ok? Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes, para que no se crean mucho, quiere decir. Para que no vayan a pensar que ustedes son el papá de los pollitos y que Israel ya no cuenta para nada. Porque hay muchas personas, hay religiones que predican la doctrina de la ¿cómo se llama? Una doctrina que habla de que la iglesia ha tomado el lugar de Israel delante de Dios. La iglesia no ha tomado el lugar de Israel delante de Dios. La iglesia se va a unir al Israel que crea en el Mesías, y tanto la iglesia como Israel van a ser un solo Israel, y ese va a ser lo que va a salvar el Señor. Pero Dios no ha dejado a Israel aparte. De nuevo, hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes, porque de Israel se ha endurecido. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos o los gentiles. Versículo 26, y después de esto, ¿qué dice? Todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá ¿de dónde? De Sión, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Él está hablando del día en el que todo Israel, el Israel que es compuesto de los descendientes de Abraham, y el Israel que se compone de aquellos que hemos venido a Dios por medio de Jesucristo, vamos a ser unidos en un solo Israel, y todo Israel será salvo. Que mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Todos los judíos de todos los tiempos van a ser salvos? No, hay muchos judíos que han muerto en su pecado, hay muchos judíos que han muerto habiendo rechazado al Mesías. Está diciendo que todos los judíos que vengan a Dios por medio del Mesías que Él prometió, que resultó ser Jesucristo, que lo acepten como su Mesías, también ellos van a ser salvos. Pero van a ser salvos igual como nosotros somos salvos. Y ese día va a llegar en el que los que están endurecidos van a creer en el Señor Jesucristo, y juntamente con nosotros vamos a componer un solo Israel, y todo Israel, el que es compuesto por los israelitas y el que es compuesto por los gentiles, vamos a ser completamente salvos. ¿Y qué va a suceder en ese día? ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Vean el versículo 23 de Isaías 49, versículo 23. Sus reyes, hablando de las naciones de donde los va a sacar, sus reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Ante ti se inclinarán sin levantar la vista del suelo, y lamerán el polvo de tus pies. Ande pues. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. Noten lo que les está diciendo, por favor. Todos esos reyes de las naciones que los habían esclavizado, ahora iban a ser sus instructores y sus cuidadores. Ahora iban a ser quienes los iban a ayudar a avanzar, a volver a su tierra. Y no solamente eso, sino que iban a ser iban a ser los que los iban a cuidar. Todos aquellos que se impusieron sobre ellos, todos aquellos que los habían esclavizado, todos aquellos que los habían maltratado, ¿sí? Iban a ser, como los dice ahí en el versículo 23, serán ayos, que quiere decir maestros o instructores, y sus reinas serán tus nodrizas, que quiere decir aquellas mujeres que cuidan a los niños y les dan de comer y los educan, etc. Ellos, eso es lo que van a hacer para ti. Y no solo eso, sino que ante ti se inclinarán, o sea, se van a postrar delante de ti, y sin levantar la vista del suelo, y lamerán el polvo de tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. ¿Quiénes no quedan avergonzados? Los que esperan en Dios. ¿Todos estamos esperando en Dios?
Me imaginé que todos iban a decir amén. Me imaginé, ¿verdad? Entonces todos estamos esperando en Dios. Quiere decir que no vamos a quedar avergonzados. Que lo que Él nos prometió por gracia, que es la salvación y nuestra entrada al cielo, está segura. Y la fe que tenemos en Él no avergüenza a nadie. No avergüenza a nadie. ¿Sí? Las naciones entonces que los habían esclavizado ahora serían sus instructores y sus cuidadores. ¿Sí? Noten lo que, y de nuevo esto es parte de algo que ya estudiamos, pero que lo estamos viendo de nuevo hoy. Pero cuando estuvimos estudiando en Isaías capítulo 14, leímos en los versículos 1 y 2, noten. Ciertamente el Señor tendrá piedad ¿de quién? De Jacob, que sabemos que es Israel. Todavía Israel será su elegido, nunca lo va a dejar, porque les prometió que cuando dejara de brillar la luna y las estrellas en el cielo es cuando iba a terminar su pacto con ellos. ¿Todavía hay luna y estrellas en el cielo? Quiere decir que su pacto aún no ha terminado con ellos, ¿verdad? Y en torno, y lo hará, de nuevo, voy a empezar de nuevo. Ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob, todavía Israel será su elegido, y lo hará reposar en su tierra. Y en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Habrá pueblos que tomarán a los israelitas y los devolverán a su lugar, y en la tierra del Señor, noten, les servirán como esclavos y esclavas. Los israelitas dominarán a quienes antes los dominaron y serán los amos de quienes los oprimieron. Wow, ¿verdad? Wow, wow, wow. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Es un principio muy bíblico, muy necesario para nosotros comprenderlo. Lo que está diciendo el Señor aquí es que un día los soberbios van a ser humillados por Dios. Y los humildes son los que van a ser exaltados. Los judíos no han sido nunca el pueblo más humilde del mundo. Pero después de todo lo que han sufrido, después de todas las cosas por las que han pasado, después de todas las formas en las que han sido humillados por el resto del mundo, va a llegar el momento en el que sí van a tener ese corazón de humildad. Va a llegar el momento en el que el Señor sí va a obrar en sus corazones. Y van a reconocer que la única razón por la que tienen lo que tienen, son lo que son, y han sido guardados como han sido guardados, es porque las promesas de Dios han sido fieles a ellos, aun cuando ellos no han sido fieles a Él. ¿Sí? Entonces nos habla de que los soberbios van a ser humillados por Dios un día. Y es un principio bíblico que de nuevo tenemos que tener muy presente en nuestras vidas. Porque si los soberbios van a ser humillados por Dios un día, lo que menos queremos ser es ¿qué? Soberbios, orgullosos, altaneros, pensar más de nosotros de lo que somos. Porque es muy fácil en este mundo que nos está constantemente tratando de exaltar, levantar, este mundo en donde todo mundo es un individualista y busca primero lo mejor para sí mismo. Es difícil a veces mantener la humildad, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces tenemos que estar constantemente cuidando de que no somos de los orgullosos, de los altaneros, de los soberbios, porque un día todos ellos serán humillados por Dios. Noten lo que dice Job en Job capítulo 9 y el versículo 13. Dios no se retracta. Si se enoja, ante Él se humillan incluso los más soberbios. O sea, ¿se acuerdan cuando su mamá les decía, pero verás cuando venga tu papá? ¿Verdad? Es como que el profeta, es como que Job está diciendo aquí, cálmense, bájenle a los humos. Porque si el Señor se llega a enojar, el Señor no se va a retractar de lo que ha prometido que va a hacer con los soberbios. ¿Sí? Y el más soberbio de todos se va a humillar delante de Él, quiera o no quiera. ¿Qué nos dice Pablo? Que toda rodilla que se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Para la gloria de Dios el Padre. ¿Verdad? Los que no quieran doblar su rodilla ahorita, ¿saben qué? La van a tener que doblar cuando el Señor vuelva. Y entonces ya no va a ser por las buenas, entonces ya va a ser por las malas. Y ya no va a ser para ser salvos, sino va a ser reconociéndolo como el Señor y Dios de todo. Y solamente lo van a poder ver no como su abogado ante el Padre, sino como su juez, acusador y condenador para toda la eternidad.
Y no lo decimos porque la gente le dé miedo ni nada, lo decimos porque esa es la verdad. Vamos a ver más adelante algo acerca de esto. En el Salmo 18 y el versículo 27, Salmo 18 y el versículo 27 dice, tú salvarás a quienes, los humildes, pero humillas a quienes, a los soberbios. Un principio bíblico muy elemental, un principio bíblico muy presentado a través de todas las escrituras, de que los soberbios van a ser un día humillados por el Señor. De nuevo, algo que ya estudiamos en Isaías, pero que ahora que habla de esto, en Isaías capítulo 26, los versículos 4 al 6. Isaías 26, versículos 4 al 6, noten lo que dice. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca eterna. Él hizo caer por tierra a los que habitan en las alturas. Humilló a la ciudad exaltada que era Babilonia. La derribó hasta el polvo y hoy la aplastan con el pie los afligidos y los menesterosos. Babilonia que se creía tan grande, tan poderosa. El rey Nabucodonosor, que un día se paró arriba de la azotea de su palacio y hizo alarde de todo lo que él había logrado. ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor con él? Lo humilló, lo dejó en el campo, le creció el pelo, le crecieron las uñas. Sí, comía pasto como los bueyes. Ándale pues, ok. Es cierto. Pudo haber dicho los burros, pero de ni modo, ya dijo lo que dijo. ¿Por qué? Porque por orgulloso, por soberbio. Mi mamá a veces me decía a mí, Carlos Manuel, no seas tan soberbio. Me decía, acuérdate de Nabucodonosor. Si mi propia madre me decía eso, se puede imaginar por qué me lo decía y qué tan soberbio era, ¿verdad? Pero cualquiera podemos ser de esa manera si no nos cuidamos. Y la cosa es que la soberbia es algo que se mete, algo que se cuela sin que nos demos cuenta, porque a veces hasta nos sentimos justificados en ser soberbios y orgullosos. Nos sentimos justificados en tratar mal a la gente, nos sentimos justificados en gritar porque se nos hizo algo que no fue muy placentero para nosotros, porque se nos ofendió, porque se nos desobedeció, porque no se nos pagó, porque debió haber sido más, pero fue tantas cosas que se pueden de alguna manera llevarnos a que nuestro corazón, que ya de por sí es soberbio y malvado, ¿verdad?, se llene de más soberbia todavía y caemos en la situación de Babilonia aquí. Y mire, por lo que dice aquí, porque dice que sus reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, y ante ti se inclinarán sin levantar la vista al suelo y lamerán el polvo de tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. Por lo que dice ahí, podemos nosotros entonces llegar a la conclusión de que por eso somos llamados nosotros a nunca buscar vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos. A nunca buscar vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor se encargará de ellos a su debido tiempo. Tarde o temprano el Señor se encargará de ellos a su debido tiempo. Porque si nosotros buscamos vengarnos, si nosotros no aprendemos a perdonar, si nosotros no aprendemos a hacer el bien, aun cuando se nos ha hecho un mal, los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. Porque va a ser como una gangrena que nos va a estar comiendo por dentro, que no nos va a dejar vivir en paz. Entonces, de nuevo, este es otro de esos principios que si no prestamos atención, nos podemos perder y no aprendemos en realidad lo que se nos está diciendo porque estamos tan clavados en la profecía. Entonces, somos llamados a no vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor se encargará de ellos a su debido tiempo. El Señor se va a encargar de ellos, yo no te voy a tener que hacer nada. De repente le duele a uno tener que doblar los brazos. Oh my goodness. El orgullo es poderoso, ¿no es cierto? El orgullo queremos doblar los brazos y decir, voy a esperar en el Señor, pero no, Señor, es que esto no es justo. ¿A poco no es cierto? No, es que yo no puedo aguantar tanto, ¿verdad? No, es que yo no puedo aguantar una ofensa tan grande, yo no puedo aguantar tanto daño, yo no puedo... Digo, llega al grado del daño y la ofensa que sufrió el Dios creador de cielos y tierra, que vino a la tierra
en un cuerpo humano como el de nosotros a sufrir, no por su pecado, no por su maldad, sino por la nuestra, el mal que nos hayan hecho, la lastimadura, el dolor que nos han causado, llega al grado de lo que tuvo que sufrir Jesucristo por nosotros. Porque si no llega a ese grado, entonces no hay razón para que nosotros nos quejemos y vayamos en contra de lo que Jesucristo nos modeló para que así hiciéramos nosotros. Entonces somos llamados, mis hermanos y hermanas, a no vengarnos nosotros mismos de nuestros enemigos. El Señor se encargará de ellos a su debido tiempo. ¿Sí? Pablo nos presenta este principio en Romanos capítulo 12, los versículos 17 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice, no paguemos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno ante los ojos de todo el mundo. Versículo 18, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz ¿con quién? ¿Cuándo no depende de nosotros vivir en paz con todos? Siempre depende de nosotros. Nosotros decidimos cómo vamos a contestar, cómo vamos a hablar, cómo vamos a defendernos o no defendernos. Siempre depende de nosotros si vamos a estar en paz con alguien o no. ¿Sí? Quizás no podamos estar de acuerdo en algo, ¿sí? Pero la forma en la que nosotros respondemos, la forma en la que nosotros contestamos, la forma en la que nosotros buscamos justificar o lo que sea delante de la persona por lo que la persona hizo, ¿sí? Eso depende de nosotros siempre. Eso depende de nosotros siempre. ¿Sí? En el versículo 19 dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién dice amén? Ok, entonces la venganza es de Dios, Él va a pagar de acuerdo a su justicia. Amén. Lo que quiere decir que podemos dejarlo todo en paz y dejarlo en sus manos. Amén. Oh, qué bueno que dijeron amén. Qué bueno que dijeron amén, porque eso quiere decir que entendieron. Y eso quiere decir que la próxima vez que sean enfrentados con una situación en la que tienen que decidir, van a hacer lo correcto. ¿Sí? ¿Y qué es lo correcto? Bueno, pues dice, por lo tanto, porque lo entendieron y porque dijeron amén a ello, nos dice el versículo 20, noten, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos que éste se avergüence de su conducta. No, pastor, mi enemigo no se va a avergonzar de nada. Es como usted le quiera poner. Le digo una cosa, no importa. No importa lo que él o ella haga, lo que importa es cómo vamos a reaccionar nosotros, cómo vamos a responder nosotros al mandato que se nos está dejando en la palabra de Dios. Entonces, si así lo hacemos, porque si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Versículo 21, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Por qué? Porque eso muestra que somos hijos de Dios. Eso muestra que en realidad caminamos como Cristo y muestra que hemos entendido los principios espirituales y bíblicos que nuestro Señor Jesucristo vino a modelarnos y que son los que debemos estar siguiendo en nuestra vida día tras día tras día hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Va a ser fácil? Nunca he dicho que va a ser fácil. Pero es justo y es necesario hacerlo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En Hebreos capítulo 10, los versículos 30 y 31, noten lo que dice ahí. Bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza y yo pagaré. Y también, noten, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios. ¿Lo creemos? Lo creemos porque si lo creemos, entonces va a haber temor de Dios en nosotros, ¿verdad? Y va a haber el temor del bueno. Temor del que no, yo no quiero caer en las manos del Dios vivo, no así. Sí, porque su castigo, su disciplina va a ser mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. Ahora, a los cristianos que hoy están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están siendo
martirizados, que están sufriendo por su fe en Jesús. El Señor tiene una promesa para ellos, ¿sí? Vean en sus Biblias, busquen en sus Biblias rápidamente ahí, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a tener que apurarnos aquí un poquito. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Cuando lo encuentren digan amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, comenzando con el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 12. Noten lo que dice ahí Pablo. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. Ustedes son considerados dignos de su reino por el cual sufren. En otras palabras, están sufriendo por el reino de Dios. Versículo 6 dice, delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Lo volvemos a leer. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces noten por favor lo que le está diciendo Pablo aquí a los tesalonicenses. Es justo que los hacen sufrir a ustedes también sufran. Es justo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que sepamos que el Señor está viendo lo que ellos están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Y nos está diciendo que delante de Dios es justo que aquellos que nos están haciendo sufrir a nosotros también sufran. Ok, los estoy viendo. Estaba viendo a ver si alguien decía amén. Porque es muy fácil decir amén a cosas como estas. Pero no se queden ahí, sigan leyendo, versículo 7. Y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, al hacerlos sufrir a ellos, darles un descanso a ustedes, los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Versículo 8, ¿cómo se va a manifestar? Entre llamas de fuego, para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten por favor lo que está diciendo aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para darles ¿qué? Su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que se está diciendo aquí? Que un día los que no crean el evangelio del Señor Jesucristo van a recibir su merecido. ¿Y qué es lo que merecen? El infierno. El infierno. Esto es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo. ¿Sí? Versículo 9. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Por favor, noten por favor, esto es importante. Porque si nuestros perseguidores y las personas que nos están haciendo la vida de cuadritos y la persona que nos está martirizando, por así decirlo, que ninguno de nosotros está siendo martirizado, pero las personas que nos están persiguiendo a nosotros no llegan a poner su fe en el Señor Jesucristo, van a sufrir el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y si nuestros perseguidores son personas que decimos amar, esto nos debe llenar primero de preocupación por ellos. Nos debe llenar de preocupación por ellos. No debemos decir, ándele para que se les quite un día también. Un día les va a tocar lo que les debe de tocar. No debemos de decir eso. Debemos de pensar en lo que les espera. Acuérdense, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, si nuestros perseguidores son personas que amamos, esto nos debe de llenar de preocupación y debe darnos también un sentido de urgencia en insistirles que consideren su posición en cuanto al Señor. Eso es lo que debe causar en nosotros. Sí, porque la primera reacción es, ándele para que se les quite, un día van a pagar lo que me están haciendo, un día van a tener que comparecer delante de Dios, un día Dios los va a llamar a cuentas y entonces sí, se les va a aparecer Juan Diego sin la Virgen a un lado. Y entonces sí, van a pagar por todo lo que me han hecho.
No, ese no debe ser nuestro corazón, porque así estábamos nosotros antes también. Y si hubiéramos muerto en la situación en la que nos encontrábamos, ese mismo castigo iba a ser para nosotros. Entonces debemos de llenarnos de preocupación y debemos de tener un sentido de urgencia en insistir a estas personas que consideren su posición en cuanto al Señor. En el versículo 10 sigue diciendo, el día en el que venga, vamos a comenzar el versículo 1 y otra vez, estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Sí, entonces tenemos que prestar mucha atención a estas palabras, porque mis hermanos, estas cosas a menudo no se dicen en las iglesias porque tienen miedo de que la gente se vaya a ofender al decirles, al hablarles del final que les espera si no se convierten a Jesucristo. Y no debemos de tener miedo, al contrario, debemos tener miedo de que alguno de ellos se nos vaya a morir sin haberles advertido de lo que les espera si no se vuelven a Jesucristo. Pero tenemos que estar tan claros como la palabra es. A menudo se le quiere quitar el filo a la palabra y no podemos quitarle el filo a la palabra, porque por eso el Señor la hizo una espada de dos filos que atraviesa hasta lo más profundo del corazón, que atraviesa hasta los tuétanos, ¿sí? Y que revela lo que hay en el corazón del hombre. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, al hablar acerca de los planes de Dios, que los planes que Dios tenía para liberar a su pueblo, noten lo que dicen, surge una pregunta en el versículo 24. ¿Puede arrebatársele el botín al guerrero? ¿Y puede rescatarse al cautivo del poder del tirano? Noten, ¿podrá el botín, que es Israel cautivo, ser arrebatado de las manos de la poderosa Babilonia? Es lo que se está preguntando aquí, es lo que se llama una pregunta retórica. No se está haciendo la pregunta porque se quiere una respuesta, ya se sabe la respuesta, pero está preguntando para hacer pensar a la gente. Porque aparentemente Israel espera una respuesta negativa a esta pregunta. Cuando dice, ¿puede arrebatarse el botín al guerrero? Ellos esperan la respuesta, no. ¿Puede rescatarse al cautivo del poder del tirano? Ellos esperan la respuesta, no. Pero el Señor no responde que no, Él responde afirmativamente, aun cuando estaban en donde estaban por su desobediencia. Una vez que se cumple el tiempo de su disciplina, el Señor confirma que Él se enfrentará a la poderosa y terrible Babilonia, y liberaría a su pueblo. Versículo 25, la respuesta del Señor, pues así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del poder del guerrero, y el botín se arrebatará al tirano. Y yo defenderé tu causa y salvaré a sus hijos. Ok, entonces las dudas que ellos están teniendo, el Señor se las está aclarando aquí de que no, de que sí se puede. Sí se puede cuando el que está haciendo el rescate, cuando el que está arrebatando el botín es más poderoso que el tirano y es más poderoso que el poderoso que los está teniendo cautivos. Claro que puede, porque el Señor lo puede hacer. Noten lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 50, los versículos 33 al 35. Jeremías 50, versículos 33 al 35. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos al mismo tiempo. Unos por Asiria, otros por Babilonia. Todos sus opresores los tomaron cautivos y no los quisieron soltar. Pero yo soy su poderoso redentor. Mi nombre es el Señor de los ejércitos. Yo seré su defensor y daré reposo a su tierra. Pero a los habitantes de Babilonia no los dejaré reposar. Guerra contra los caldeos, guerra contra los habitantes de Babilonia, guerra contra sus príncipes y sus sabios. Palabra del Señor. Les está prometiendo, sí, yo los voy a arrebatar de sus manos.
Y esta es la misma promesa que el Señor tiene para todo creyente, para aquellos que han puesto su confianza en su poder para liberar y salvar. Esa es la misma promesa que tiene para nosotros. Noten en el Salmo 34, los versículos 19 al 22, noten lo que escribe el salmista. El justo pasa ¿por qué? Por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. ¿Cuántos confiamos aquí en el Señor? Entonces no seremos condenados. En el Salmo 91, los versículos 1 al 4, noten lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cuidará con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, habiendo sido apresado y habiendo sido juzgado, noten lo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 16 al 18. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Noten el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Por último, el versículo 26. También haré que los que te despojaron se coman su propia carne. Ouch. Y que se embriaguen con su propia sangre. Doble ouch. Como si tomaran vino. Así todo el mundo sabrá que yo soy el Señor, el fuerte de Jacob, tu Salvador y tu Redentor. Qué imágenes de Dios se nos presentan aquí por medio de los profetas, ¿verdad? Este es nuestro Dios. ¿Sí? La imagen que se presenta aquí es la imagen de una ciudad sitiada por el enemigo. Cuando una ciudad era sitiada, nadie entraba y nadie salía de la ciudad. Y una vez que se acababan las provisiones, los habitantes a veces se veían en la necesidad de comerse unos a otros. Es como en Los Supervivientes de los Andes. ¿Han visto la película de Los Supervivientes de los Andes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se les acabaron todas las provisiones? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a comerse los unos a los otros. Es de lo que está hablando aquí. Entonces, la realidad es que quienes se oponen al Señor y a su Cristo y persiguen a su pueblo, van a experimentar la autodestrucción por causa de su pecado. ¿Escucharon eso? Quienes se oponen al Señor y a su Cristo y persiguen a su pueblo van a experimentar la autodestrucción por causa de su pecado. En Juan capítulo 8, los versículos 21 al 24, noten lo que el Señor les dice. Una vez más Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si ustedes no creen que yo soy, ¿qué dice? En sus pecados morirán. Todo aquel que no crea va a morir en sus pecados. Va a ser como una ciudad sitiada. Y va a morir porque él o ella no quiso recibir el perdón del Señor. Y va a ser como la ciudad sitiada, va a autodestruirse por no creer en el Señor. Mis hermanos, estas son cosas serias, estos son principios bíblicos serios que se nos presentan aquí. Pero debemos recordar siempre lo que se nos dice en el Nuevo Testamento. Por último, ahora sí, Romanos capítulo 6, comenzando con el versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es
la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. No hay manera de que sea otra cosa. Por eso debemos estar insistiendo a las personas que amamos, independientemente de si nos persiguen, se burlan, nos dicen lo que nos dicen, nos ataquen como nos ataquen. Si en realidad les amamos, les vamos a advertir del fin que van a tener si no vienen a Jesucristo. Porque ese es el verdadero amor. El advertirle al pecador que si no se vuelve a Cristo va a ser condenado eternamente. Esa no es falta de amor, se necesita mucho amor para poder ponerse uno, para arriesgarse uno a lo que le pudieran decir o hacer con tal de advertirle al pecador de su fin si no viene a Jesús. Así es que mis hermanos, armémonos de valor, pidamos al Señor el poder de su Espíritu Santo y prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? A las personas que quieren escuchar y a las personas que no. Es imperativo, porque si no, no les vamos a dar la oportunidad, al no predicarles, de que opten por aceptar a Jesús. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por la enseñanza de esta noche. Algunas de las cosas que hemos tratado son difíciles quizás no de entender, pero sí de procesar, porque estamos hablando de un Dios que es un Dios de amor, pero que también las Escrituras nos dicen que es un Dios de justicia. Y Padre Santo, te damos gracias de que a nosotros nos diste la oportunidad de que nos volviéramos a Jesús, y por la convicción que tu Espíritu Santo trajo sobre nuestros corazones y nuestras vidas, aceptamos su señorío sobre nosotros, Señor, y nos hemos rendido a Él y lo hemos declarado como Señor, y ahora sabemos que somos salvos. Ayúdanos, Señor, a no buscar vengarnos de nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a siempre llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar por donde vamos y a toda persona, nos quiere escuchar o no, Señor. Ya cuando nos rechacen y no quieran saber nada de nosotros, entonces no nos vamos a quedar callados, porque no queremos que nadie sufra la condenación de la cual nos habla tu palabra para aquellos que no vengan a ti por medio de Jesucristo. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue fortaleciéndonos y dándonos el poder para entender y poner por práctica tu palabra en nuestras vidas y en donde quiera que vamos, Señor. Bendecimos tu nombre, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.